Bitcoin empieza el año como lo que es, un activo muy volátil, y estamos otra vez todos pendientes porque está teniendo una recuperación. Pero antes de poner dinero en esta criptomoneda, me gustaría que entendieras toda esta investigación extensa que he hecho. Te prometo que si entiendes todos los conceptos de este video, vas a tener un entendimiento más profundo de lo que es la criptomoneda y lo que podemos esperar para el 2023. Mi nombre es Sebastián Zuluaga, por si eres nuevo en el canal, y en este canal estamos hablando normalmente de trading, de inversiones, así que si son temas de tu interés, asegúrate de suscribirte acá, dale click a la campana para que te llegue la notificación de nuevos videos. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer punto importante? Y es entender qué está pasando con las personas que están participando en este mercado. Vamos a ver qué nos dicen los datos, vamos a ver qué nos dicen las gráficas. El primer punto es la convicción de los inversionistas en Bitcoin, o la seguridad de quienes están comprando Bitcoin. Para esto vamos a analizar las personas, o por lo menos las direcciones únicas que reportan o que tienen por lo menos 0.01 Bitcoin, 0.1 Bitcoin y un Bitcoin como tal. Esta gráfica nos muestra que la adopción siguió creciendo, mostrando cómo aumentan las direcciones únicas que contienen al menos alguna de estas cantidades. En la parte superior está 0.01 Bitcoin, en la mitad está 0.1 y en la parte inferior está 1 Bitcoin. Y ese es el crecimiento a lo largo de los años de las direcciones únicas de cada una de esas cantidades de Bitcoin. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera gráfica? Es que si bien las personas pueden tener y comprar activo independientemente de que el precio suba o que el precio caiga y mantenerse con ellas, no importa eso, lo que nos da a entender es que a pesar de las caídas, a pesar del precio que tuvo en 2022 y todo lo que sucedió, la adopción siguió aumentando porque se reportaron más direcciones únicas con estas cantidades, es decir, más personas adquirieron el activo por lo menos en alguna de esas tres cantidades. Pero este no es el único punto que nos interesa ver para medir la convicción. Esta otra gráfica es interesante porque nos muestra el monto que tienen los holders a largo plazo, y puedes ver como en la última parte nos muestra que ha subido casi a 14 millones. Esta métrica o este indicador básicamente se calcula con un periodo de 155 días. Durante un año que tiene 360 días, las personas que mantienen el activo por más de 155 días, después del día 155 es poco probable que salga de ese activo, por lo cual es mucho más probable que se mantenga con el activo y lo esté aguantando a más largo plazo. Por eso tenemos un indicador año a año. Así que esto nos indica que el 72.5% que ves en 2022 en la línea de abajo azul es poco probable que se venda, y menos a los precios actuales. Entonces hay dos cosas importantes para concluir en este primer punto. La primera es que el aumento de direcciones únicas nos da a entender que hay aumento de compras de algunas de esas cantidades y que la adopción está aumentando. Y la segunda es que no solamente están comprando más, sino que está aumentando el indicador de las personas que mantienen el activo por más de 155 días en el año, incluso en 2022. Así que las personas en su mayoría que están comprando están manteniendo el activo, y es muy poco probable que se vendan los precios que están actualmente. Así que la convicción y la seguridad de las personas o las empresas que están comprando el activo es fuerte y están aguantando independientemente de las condiciones actuales del mercado. Primer punto importante. Ahora vamos a hablar de un segundo punto, y es cuál es el mercado potencial que tiene Bitcoin. Una moneda siempre que empieza tiene tres fases. La primera se utiliza como resguardo de valor. La segunda se utiliza como unidad o medida de cambio. Y la tercera es como unidad de valor. Hay diferencias entre cada una de ellas, pero lo que nos interesa en este punto es entender en qué punto está el Bitcoin. Actualmente el Bitcoin se utiliza como resguardo de valor. Si bien puede ser utilizado como medio de intercambio, pues no es tan usado porque todavía no está, la opción no es tan amplia. Y tampoco vamos a hablar acá de que ya todo el mundo lo va a adoptar, porque creo que va a ser difícil. Pero si lo analizamos como medida de resguardo de valor, obviamente está muy abajo por razones obvias como la alta volatilidad y algunas condiciones que están ajenas. Pero si ves esta gráfica que mide el resguardo del valor total estimado a precios de hoy en precio en trillones, puedes ver cómo real estate o bienes raíces de casas o residenciales es el más alto con 258 trillones, pero mucho más abajo está el oro con 11.94 trillones y la plata con 1.3 trillones, el Bitcoin con 0.33 trillones. Este es el mercado potencial inicial que tiene el Bitcoin, de que sea utilizado como resguardo de valor. Y ojo, no estoy diciendo que sea el mejor ni que tenga que subir, creo que está lejos y difícilmente llegue al mismo punto de otros activos. Es más, creo que difícilmente llegue incluso al precio del oro, pero sí tiene una escala en la que puede ir creciendo. Supongamos que Bitcoin llegue por lo menos al 1%, o bueno, menos positivos. Vamos a suponer que llegue al 0.5%. Si llegase al 0.5% de este total de esta torta, si solamente se
comiera el 0.5%, estaríamos hablando que se ubicaría entre la plata y el oro, que su valor de mercado sería 2.9 trillones. Si ese fuera el caso y solamente se agarrara el 0.5% de esa torta, el precio del Bitcoin a precio de hoy valdría más o menos unos $150,000. Ahora vamos a los más optimistas, que agarre el 1% de esa torta, es decir, que tú tienes unos ahorros y que en general las personas utilicen Bitcoin como un 1% de su portafolio para resguardar el valor. Si eso llegase a suceder, estaríamos hablando de un precio del Bitcoin de cerca de $300,000 y un valor de cercano a los 6 trillones de dólares. Pero con solamente el 0.5% sería poco más del doble de lo que tenemos hoy en día de la plata, que lo veo probable. ¿Y por qué lo veo probable? Por algunas condiciones que tiene el Bitcoin por encima de los demás. Y es que tiene una oferta limitada, es de fácil acceso, cualquier persona puede acceder, es muy líquido, siempre tienes personas que te quieren comprar el activo, tiene mucha facilidad para ser auditable, por lo cual tiene mucha seguridad y es fácil de transportar. Así que si pensamos las características y el punto en el que está y a dónde podría crecer en esa torta del mercado, otro punto favorable de cuánto podría crecer, aunque solamente llegue a ser del 0.5 al 1%. Todavía estar entre los últimos, pero ganar un poquito de torta del mercado como resguardo de valor. Espero que esos puntos estén siendo claros. Yo sé que estamos siendo un poquito técnicos. Si algún punto no es claro, te invito a que retrocedas, lo veas otra vez con detalle, veas la gráfica, tomes nota, porque estoy seguro que si entiendes a profundidad de este video vas a tener unos mejores argumentos y no solamente invertir por el hype, por el miedo de quedarse fuera, simplemente porque es una moda, porque es la peor forma en la que deberías estar invirtiendo. Ahora vamos a hablar del tercer punto. Es el volumen de transferencia. Cuando se ve la cantidad de bitcoins transferidos en términos de dólares, vemos una tendencia alcista, como lo ves en la gráfica azul clara en la parte de abajo, y esto viendo años, viendo todo el histórico. Si vemos el volumen de transferencia de bitcoin a bitcoin, la gráfica sí ha tenido algunos altos y algunos bajos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que a pesar de todo lo que sucedió en 2022, a pesar de toda la caída que hubo en el mercado, tuvimos un aumento del 102% respecto al año 2021. En 2022 llegamos a 556 millones de Bitcoin en la red, mientras que en 2021 tuvimos 275 millones. Es decir, hubo mucha actividad, mucha transferencia a pesar y con todo el mercado bajista que se tuvo. Así que la liquidez sigue aumentando, el volumen de transferencia sigue aumentando tanto en términos de dólares como en términos de Bitcoin. Punto número 4, la capitalización de mercado. Cuando hablamos de capitalización de mercado, vamos a hablar de dos capitalizaciones de mercado. La capitalización de mercado, que es el activo, el número de unidades circulantes por el valor. Ese es el normal, el que siempre se ha utilizado. Pero hay otro que es la capitalización de mercado realizada, que es la que nos interesa y es un indicador. La capitalización del mercado realizada ha caído un 18%. Obviamente la capitalización de mercado del precio ha caído más del 60% y esta es la segunda más grande en la historia, lo que indica que el precio actual es económico, pero hay que tener en cuenta cuál es el ambiente económico en el cual estamos moviéndonos este año. Según la historia, Bitcoin se encuentra en la fase de ciclo más barato. Su valor de mercado está aproximadamente un 20%, 18-20% más bajo que su costo promedio, y esto ha ocurrido solamente cuando está cerca del fondo de los ciclos. Los ciclos están representados por cada una de estas líneas azul clara que ves en la gráfica como tal, y ya estamos teniendo la segunda más grande en términos de la caída de la capitalización realizada, únicamente superada por la caída que se tuvo en 2012. Ahora vamos a hablar del punto número 5 y es el ambiente macroeconómico que vamos a tener durante 2023. Todos los puntos que hemos hablado anteriormente nos han dado a entender que hay una buena oportunidad alcista. Primero, la adopción que se está teniendo, y después en términos de la gráfica y el precio, que estamos en un precio barato. Siempre cuando queremos invertir queremos comprar barato para vender caro, pero no podemos desconocer en qué punto estamos actualmente. Y los ciclos del Bitcoin han estado acompañados de los ciclos económicos. ¿Por qué Bitcoin subió tanto en 2020 y en 2021? Porque hubo una política monetaria donde los gobiernos centrales y los países dieron muchos estímulos, por lo cual había mucha liquidez en el mercado. En 2022 fue precisamente el momento en el que esa liquidez se empezó a eliminar o se empezó a sacar del mercado, y fue en el que activos como Bitcoin empezaron a bajar. Por lo cual, independientemente de todas las condiciones que se estén hablando, la condición macroeconómica es probablemente las condiciones más importantes. Los otros son datos del mercado y te voy a seguir explicando datos de mercado, pero esos son datos económicos. Y lo que está pasando actualmente con los tipos de interés en Japón, con lo que está sucediendo y la desdolarización de China, con los conflictos bélicos
políticos que están sucediendo en Europa, cada uno de esos puntos son relevantes y son importantes. En la medida en la que se flexibilice la política monetaria, sobre todo en Estados Unidos, y se dejen de aumentar las tasas de interés tan fuertes, va a ser un buen movimiento o va a ser una buena noticia para Bitcoin, en la medida en la que la inflación se estabilice y sea menos agresiva la Reserva Federal, por lo cual eso es un punto en el que puede estar cambiando, pero ya están mostrando señales de que ese nivel de agresividad va a empezar a caer, por lo cual el precio del Bitcoin lo podría ver de una buena forma porque sería más liquidez para el mercado. Pero el ambiente macroeconómico que tenemos en 2023 es algo que no se puede cambiar o algo que no se puede obviar y que tenemos que tener en consideración, que en cualquier momento todavía podemos esperar movimientos bajistas más pronunciados, pero si analizamos los fundamentales que hay detrás de Bitcoin a largo plazo, y largo plazo no son 6 meses, no es un año, 5 años, 10 años, a largo plazo todo está sentado para que con la adopción que se está teniendo podamos tener movimientos cada vez más alcistas, teniendo en cuenta la condición de la política macroeconómica. Punto número 6, minería e infraestructura del Bitcoin. Si bien hay muchos temas negativos en términos de la industria, en términos de la reputación, de la seguridad que se puedan tener, sobre todo con todo lo que sucedió con los exchanges y con todo lo que puede pasar en términos de la política macroeconómica, cuando miramos la industria por dentro de qué está pasando con los participantes en el mercado, la historia que se cuenta es otra. Y quiero empezártelo a explicar desde el punto de vista de qué sucede con los mineros. Hay una métrica que se llama la tasa de hash. La tasa de hash mide, para explicártelo de manera simple, la tecnología o los equipos que se están utilizando para precisamente minar Bitcoin. Y el segundo punto es la dificultad minera, es decir, cuánta competencia hay. Entonces el primer punto, la tasa, te mide la potencia de los equipos que se están utilizando, y la segunda es cuánta competencia hay. Si vemos en la gráfica de la tasa de hash, puedes ver la tendencia alcista tan marcada. ¿Qué significa eso? Que cada vez se está teniendo que invertir en computadores más potentes para precisamente minar una unidad o un bloque. Cada vez requiere más potencia en los equipos que se usan. Y si vemos el índice de dificultad de minería, también es una tendencia claramente alcista, donde cada vez hay más competencia, donde cada vez hay más personas haciéndolo. Estos dos números, esos dos índices se mueven a la par, y en los últimos años, en el último tiempo, han estado subiendo. Solamente han estado subiendo a pesar de la caída de los precios. Es decir, cada vez se está invirtiendo más en infraestructura, cada vez se está enfrentando a más competencia, cada vez hay más personas interesadas, a pesar de que el margen cada vez es más bajo, por lo menos en la caída que se está teniendo actualmente. Las personas que están en el negocio de minar bloques de Bitcoin cada vez están profesionalizándose más y tienen más convicción y más seguridad en hacerlo. La última vez que una caída como esta sucedió fue en 2017. Sin embargo, en ese momento la tasa de hash era una quinta parte de lo que es hoy en día. Es decir, la inversión en maquinaria y la inversión en infraestructura y en equipos ha aumentado por 5. Esto es una señal de la seguridad que tienen las personas que están dentro de la industria de la minería. Y finalmente, punto número 7 es el aumento de la escasez o disminución de la oferta. Una manera de analizar la escasez en Bitcoin es observar el suministro líquido de monedas. La liquidez se cuantifica en la medida que una empresa o persona gasta sus Bitcoin. Alguien que nunca vende tiene un valor de 0. Quien compra y vende todo el tiempo tiene un valor de 1. El suministro se categoriza en 3: muy líquido, líquido e ilíquido. El suministro ilíquido son aquellos que conservan un 75% que depositan en una dirección única. El suministro altamente líquido son los que conservan menos del 25%. Y el suministro líquido está entre los dos. 2022 fue el año en el que muchas personas e instituciones pasaron los Bitcoin a su propia custodia, principalmente por el pánico y la desconfianza en los exchanges. O muchos simplemente vendieron lo que tenían. En 2022 se sacaron de exchange más de 570,000 Bitcoins, es decir, casi 10,000 millones de dólares. Es la mayor salida de exchange en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más personas saquen de la custodia de los exchanges sus monedas y las tengan bajo su propia custodia, llámese billeteras frías o como lo quieran hacer, quiere decir que aumentan más los holders, aumentan más el número de monedas ilíquidas, es decir, las personas que lo mantienen o que mantienen más del 75% de sus existencias, porque la están guardando para largo plazo para tener seguridad. Y mientras más personas guarden el activo en sus propios sistemas fríos y demás, quiere decir que hay menos oferta, quiere decir que hay más escasez porque se están sacando del sistema como tal. Ya no está en el exchange donde es fácilmente el intercambio, sino que se tienen de manera personal. Es como cuando una marca saca 10 referencias de un reloj, tú compras 2 y simplemente los guardas, ya hay 8 a la venta. Mientras más personas lo saquen a billeteras frías y las estén aguantando, el suministro y la oferta para comprarlo cada vez se hace más bajo, por lo cual la escasez aumenta. Todos estos datos en su gran mayoría son datos por los cuales seré muy optimistas respecto al precio del activo del Bitcoin a largo plazo, pues
Las personas que están invirtiendo cada vez tienen más seguridad y están aguantando por más largo plazo. Hay un mercado potencial inmenso donde no tienen que ganarse el 100%, ni un 50%, ni un 10%, ni un 15%, ni un 5%. Simplemente donde se gane un 0.5%, un 1%, el precio podría explotar. Los mineros o las personas que están dentro de la industria cada vez están siendo más agresivos y están invirtiendo más, es decir, están creyendo más en el proyecto. Claro está, teniendo en cuenta los factores macroeconómicos que podemos tener en 2023, pero todo esto para concluir que a largo plazo, si bien Bitcoin es supremamente riesgoso y debe ser un porcentaje muy pequeño de lo que estés buscando invertir, por lo menos para mantenerse diversificado, creo que es una muy buena opción. Y toda esta investigación, todos estos datos es para concluir que a largo plazo estamos en un precio que es económico, donde podemos empezar a capitalizar, y es mucho más interesante invertir en este tipo de precios cuando hay más incertidumbre y cuando no todas las personas están interesadas, que cuando los precios están en máximos históricos, cuando hay mucho más riesgo precisamente de correcciones. Así que no siendo más, eso es todo por el video. Déjame en los comentarios si fue claro. Sé que es un poquito extenso, pero traté de ser lo más detallado posible. Si crees que esto le puede servir a alguien más, ayúdame a compartirlo, ayúdame a llegarle a muchas más personas en tus grupos, a compartir a las personas que quieren entender más sobre esto, y nos vemos en la próxima oportunidad.